se produce una lucha antígeno-anticuerpo en casi todos los tejidos, unos con más predilección que otros, donde esa lucha antígeno-anticuerpo va a producir lesiones a nivel articular, a nivel cardíaco, respiratorio, cerebral, etcétera, etcétera, que es lo que caracteriza a esta enfermedad, que actualmente es relativamente controlada, pero no es curada, ¿no? Entonces, vamos a ir estudiándola en relación al embarazo. Es una de las enfermedades más frecuentes que compromete la gestación, antes mortal. Muchas lúpicas que se embarazaban acababan muriendo debido a los cambios que ocurrían eh, consecuentemente al embarazo y la activación de esta enfermedad. Piensen ustedes que su incidencia es baja, uno en 1660 a 2962 partos, de los cuales la gran mayoría son diagnosticados antes del embarazo, ¿no? Entonces acá generalmente las que se embarazan ya son pacientes que sabían que tenían esta patología de base. Sabemos que acá hay un factor genético, un factor inmune y un factor ambiental que van a jugar un rol importante en la actividad de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esta enfermedad en ciertas personas es más activa que en otras, y también lo que hay que tomar en cuenta es que esta enfermedad tiene también ciclos, no es que todo el tiempo está activa con toda su intensidad, sino que tiene ciclos de activación y lógicamente va a tener los anticuerpos antiórganos específicos y antiórganos no específicos, ¿no? Que va a ir atacando no solamente el tiroides, el corazón, pulmones, etcétera, etcétera, y otros elementos inmunológicos que van a estar siendo también alterados. Lo importante de todo es que nosotros estemos conscientes de que esta situación está prácticamente mediada por estos anticuerpos que van a tener una función frente al DNA autólogo y otros componentes de la célula. O sea, prácticamente estos anticuerpos van a atacar el DNA y los componentes de la célula, originando de esta lucha de antígeno-anticuerpo con la subsecuente respuesta de estos tejidos mediante la inflamación, que es una respuesta primitiva de estos tejidos ante esa injuria, ante ese trauma que significa el choque antígeno-anticuerpo. Vean ustedes, tienen todos los sistemas, los más comunes que van a ser atacados. El sistema cardiovascular presenta generalmente una pericarditis, una endocarditis, la piel y los tegumentos, raíz, úlceras cutáneas, artritis, la sangre, anemia, trombocitopenia, leucocitopenia. El sistema nervioso, acá una depresión, irritabilidad, convulsiones, cefaleas, psicosis. A nivel ocular, la fotosensibilidad es muy marcada. Estos pacientes no pueden estar, no admiten, digamos, el reflejo de la luz o una luz muy intensa. A nivel renal, el síndrome nefrótico, ¿no? La nefritis, la nefritis glomerular aguda, que es una respuesta también a este choque antígeno-anticuerpo, y a nivel respiratorio las neumonitis, las pleuritis, etcétera, etcétera. Como ven, prácticamente no hay órgano que queda exento de, de este problema durante el lupus, ¿no? Entonces el lupus es una enfermedad autoinmune que tiene una acción multisistémica. Esté la mujer embarazada o no esté embarazada. Ahora, lógicamente, el embarazo representa a veces una activación de esta enfermedad con consecuencias mucho mayores. Entonces, ven ustedes, en realidad no hay órgano que se salva
el derrame pleural, problemas de corazón, nefritis, artritis, que es una de las manifestaciones más comunes, artritis. Y lógicamente las manchas estas en la cara, en forma de ala de mariposa o en forma de cara de lobo, por de ahí viene el nombre, lupus de lobo, ¿no? Por la mancha esta que le da característica muy especial en la frente, la raíz de la nariz y los pómulos, ¿no? Entonces vean ustedes que esta pigmentación acompaña frecuentemente a esta enfermedad, ¿no? Aquí tenemos una muestra de las manchas que son bien típicas en los pomos, en la raíz de la nariz y en la frente. En los niños y también acá las úlceras cutáneas que se producen por esta enfermedad, ¿no? Entonces, es anticuerpos que en este caso van a actuar sobre la piel, sobre el sistema cutáneo y van a producir diferentes alteraciones, desde la pigmentación hasta las ulceraciones. Bien, la Asociación Americana de Reumatología ha emitido ciertos criterios para el diagnóstico de esta enfermedad y pone aquellos que son clínicos y aquellos que son laboratoriales, ¿no? Y los cataloga dentro de una acción mucho más completa y va a darnos la siguiente relación. Dentro de la parte clínica tenemos el exantema malar, o sea, la pigmentación de los pómulos, el lupus discoide, pigmentaciones de la piel que se van a producir a veces heridas, la fotosensibilidad muy marcada, no toleran la luz, la artritis, que es bastante común, la pleuritis y pericarditis, las úlceras bucales y la psicosis o convulsiones, la parte clínica. Si ya nosotros vamos al laboratorio, vamos a encontrar anticuerpos anti-DNA, anti-SM, que es anti-Smith, en homenaje a una muchacha en la cual se diagnosticaron estos anticuerpos, las células del lupus eritematoso, y también podemos encontrar en laboratorio falsos positivos al BDRL que se hace para la sífilis. Entonces, este BDRL utiliza anticardiolipina, que se presenta también en el lupus, y por eso nos da falsos positivos esta serología para sífilis. La proteinuria bastante significativa de 6.5 miligramos día o cilindros celulares. Tenemos también una anemia que puede acompañar leucopenia o trombocitopenia, ya como alteración hematológica, y concentraciones anormales de anticuerpos antinucleares. Entonces, como ven acá, los anticuerpos anti-DNA, los anticuerpos antinucleares, las células LE, ¿no? Y las otras alteraciones, la proteinuria, los cilindros celulares en orina, ¿no? Normocítica, la leucopenia o la trombocitopenia, vamos a encontrar frecuentemente en laboratorio. Pero es importante que nosotros tengamos los parámetros clínicos y los parámetros laboratoriales. El diagnóstico indudablemente que se basa siempre, partimos siempre de la historia clínica. Ya les vuelvo a recalcar que la historia clínica da mucha parte ya del diagnóstico, el examen físico, ¿no? Las pruebas de laboratorio que son complementarias y en este caso ayudan, son diagnósticas. Se debe descartar lupus en cualquier mujer que presente erupciones o con fotosensibilidad de erupciones cutáneas, ¿no? Con fotosensibilidad por artritis, proteinuria no estudiada o que presente falsos positivos al test de BDRL, ¿no? También estas mujeres van a presentar otro tipo de anticuerpos, la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico,
que van a estar presentes o van a ser causa de abortos múltiples. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero de todos modos, el diagnóstico, ¿no?, va a ser determinantemente inicialmente por el interrogatorio y las características de la paciente, ¿no? Entonces, toda embarazada que presente erupciones cutáneas con fotosensibilidad, no toleran la luz ni los ojos ni la piel de esta paciente, tienen poliartritis, se quejan de dolor articular, proteinuria, falsos positivos en los test para sífilis, BDRL que nos da positiva, porque utiliza la anticardiolipina, es un componente también que está presente en esta enfermedad, ¿no? Abortos espontáneos múltiples, hay que investigar en estos pacientes lupus. Entonces vamos a ir con el diagnóstico de laboratorio. Algunos los hacemos muy fácilmente, los anticuerpos antinucleares van a ser positivos en estas mujeres y con títulos mayores a 160. Estos son los antinucleares, el homogéneo, el nucleolar y el rim-only. Nosotros generalmente los englobamos como anticuerpos antinucleares. Títulos elevados de anti-SSA o anti-RO y anti-SSB y anti-LA. Estos anticuerpos anti-SSA y el anti-SSB, cuando son positivos, nos indican la gran posibilidad de que haya un lupus neonatal. Vale decir que el feto nazca con lupus. Para eso nos sirven estos títulos de anticuerpos. Cuando una madre tiene lupus, siempre pedimos estos anticuerpos anti-SSA y el anti-SSB, o si quieren el anti-RO y el anti-LA, que son lo mismo. Y cuando son positivos, la posibilidad de que el feto esté afectado y nazca con lupus neonatal es grande. Entonces, los anticuerpos son anticuerpos marcadores de lupus neonatal. También hay un descenso de los niveles de los factores de complemento C3 y C4 en el lupus. Estos son los complementos que están deprimidos durante el lupus, están bajos. Los anticuerpos anti-DNA varían según la actividad de la enfermedad. Generalmente empiezan a subir estos anticuerpos cuando la enfermedad se está activando. La enfermedad no es continua, hace ciclos de remisión y de exacerbación, ¿no? O sea, se va haciendo ondas, momentos en que se activa, momentos en que remite, ¿no? Hay periodos muy largos de remisión, como hay problemas también de activación con gran daño celular. El anticoagulante lúpico positivo y aumento los títulos de anticardiolipina. El anticoagulante lúpico y la anticardiolipina, cuando están elevados, son una causa importantísima de aborto. Entonces, este anticoagulante lúpico y la anticardiolipina pedimos en aquellas mujeres que se embarazan y que abortan continuamente. Entonces, es un marcador de riesgo para tener aborto. En cambio, estos otros anticuerpos anti-SSA y el anti-SSB son anticuerpos de riesgo para lupus neonatal. Entonces, aborto, lupus neonatal. Como ven, hay varios elementos que nosotros podemos pedir, pero básicamente los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA y el C3 y el C4, los complementos C3 y C4, nos sirven para hacer seguimiento a la enfermedad durante el embarazo. Bien. Condiciones para autorizar la gestación. ¿Qué mujeres pueden embarazarse teniendo lupus? Aquellas que tienen una enfermedad inactiva mayor a 6 meses. O sea, habíamos dicho que esta enfermedad tiene ciclos de remisión y de exacerbación. Por lo menos tendrá que estar inactiva por más de 6 meses. Los corticoides, en este caso la prednisona, debe ser de menos de 10 miligramos por día. No, o sea, no tener niveles más, o no usarse mayor concentración que esta. Ausencia de afectación neurológica, no todas las afecciones que hemos visto. Ausencia de nefritis lúpica progresiva, vale decir, de que existe un daño renal, enfermedad que
que tiene que estar estable si es que hay daño por lo menos 6 meses, con una creatinina menor a 1.4. Esto ya es altísimo para una mujer embarazada. Sabemos que el clearance de creatinina determina que esté a nivel normal en una embarazada de 0,7, 0,8 máximo. La aclaración de creatinina mayor a 60 mililitros por minuto, una proteinuria menor a 3 gramos por día y una presión arterial que esté controlada, que no haya hipertensión, que no haya necesidad de usar, digamos, mayores medicamentos en este caso. Si es que no se cumplen estas condiciones, el embarazo no es dable por el riesgo de morbilidad tanto materna como fetal, ¿no? O por las posibilidades de que el producto llegue primero, nazca vivo, y segundo, que llegue a término y sea un prematuro extremo o tenga algunas alteraciones que sean incompatibles con una vida normal o con un producto vivo en sí. Entonces, son las condiciones para aceptar. Y se repite acá en las contraindicaciones de embarazo en lupus, ¿no? A manera de repaso, vamos a pasarlas. La exacerbación del lupus reciente actual no es una contraindicación. La hipertensión arterial severa es una contraindicación para el embarazo. Insuficiencia renal progresiva, aclaración de creatinina mayor a 40 mililitros por minuto. Cardiopatía o hipertensión pulmonar moderada a severa, ya es una contraindicación que va a empeorar durante el embarazo. Habíamos dicho la afectación del sistema nervioso central. La trombocitopenia severa, generalmente inferiores a 100.000 plaquetas, ya nos debe alertar, pero cuando está por debajo de 50.000 es ya una contraindicación. Antecedente trombótico en gestación previa con la toma de anticonceptivos o con la toma de anticonceptivos orales. Acá el lupus, aunque su nombre diga anticoagulante lúpico, en sí el anticoagulante lúpico es un marcador procoagulante, que en las mujeres que se embarazan y se activa, pues puede formar trombos a nivel arterial o a nivel venoso, ¿no? O puede también exacerbarse cuando las pacientes que no están embarazadas toman anticonceptivos orales. En realidad aquí el que activa este anticoagulante lúpico es el estrógeno, tanto el estrógeno del embarazo como el estrógeno de los anticonceptivos. Por eso es que en una paciente que tiene este anticuerpo positivo, los anticonceptivos orales están totalmente contraindicados, vale decir, el anticoagulante lúpico y la anticardiolipina. No están paciente que tiene esos anticuerpos positivos, la posibilidad de haber tenido un antecedente trombótico de hacer en esta gestación son altos y no solo con la gestación, sino con la toma de anticonceptivos. Paciente que esté usando fármacos que sean teratógenos o abortivos, el metotrexate, la ciclofosfamida, etcétera, que aparte de ser teratógenos van a tener un efecto también deleterio sobre el feto y lógicamente van a ser inaceptables para indicar un embarazo. Y la corticoterapia que supere el 1 miligramo kilo peso día de un corticoide, en este caso de la prednisona. Como ven, las condiciones para un embarazo son acá específicas, son especiales, y no podemos nosotros aconsejar que se embarace cuando le dé la gana a una paciente, sin antes tener un seguimiento estricto y riguroso para autorizar un embarazo en condiciones óptimas y en condiciones de enfermedad controlada, porque tampoco son las óptimas, de enfermedad controlada y en la cual podamos hacer un seguimiento muy estrecho. No es que en cualquier momento va a poder embarazarse sin mayor problema. ¿Qué efecto va a tener la gestación sobre el curso del lupus? ¿No? Sabemos que la gestación produce estrógenos, ¿no? Que son en realidad
incompatibles casi en la mayoría de los casos de lupus. Por lo tanto, las exacerbaciones se darían con más frecuencia en el segundo y tercer trimestre, así como en el posparto. Estadísticamente se ve segundo y tercer trimestre y posparto con mayor exacerbación de estas exacerbaciones. ¿Cómo sabemos que un lupus se está exacerbando? ¿No? El mejor marcador distintivo es el complemento total y su fracción C4. Generalmente usamos el C3, el C4 y el CH50 en algunos casos. Pero el C3 y el C4 aumentan en forma fisiológica en el embarazo y disminuye si aparece actividad en el lupus. O sea, cuando la actividad del C3 y del C4 baja, quiere decir que el lupus está exacerbando. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que en un embarazo el lupus está en periodo de exacerbación? Por las C3 y C4 que empiezan a disminuir, ¿no? Las C3 y las C4 empiezan a bajar y el lupus, los anticuerpos del lupus empiezan a subir. ¿Qué hacer en ese caso? No nos queda más que aumentar la dosis de corticoides para tratar de frenar esta alza. De todas estas exacerbaciones que se producen durante el embarazo, un 10% pueden ser realmente serias, severas, ¿no? Con afectación a la madre y al feto, ¿no? Entonces, y esta afectación en muchos casos es irreversible. Da lesiones que no son ya recuperables después del embarazo. Otro factor que se asocia al lupus y que complica tremendamente la gestación es la preeclampsia. Aparte de que estamos con un cuadro inmunológico apenas sostenible, si nos aparece una preeclampsia, estamos en realidad manejando un embarazo muchísimo más complicado, muchísimo más a riesgo y que generalmente nos trae la necesidad de acabar el embarazo, a veces con fetos demasiado prematuros que no son viables. ¿Cuál es la morbidez fetal y neonatal? O sea, aquí nosotros vamos a ver que el feto no está exento de la acción del lupus. Los efectos del lupus sobre tanto el feto como la placenta se debe al depósito de estos anticuerpos competentes o del complemento, una formación de vasculitis y engrosamiento de la membrana basal del tromboblasto, ¿no? Van a haber alteraciones a nivel vascular en realidad de la placenta y lógicamente eso nos va a traducir en patología fetal, retardo de crecimiento intrauterino, a veces insuficiencia placentaria y muchas veces muerte. ¿No? Las gestaciones con lupus presentan una tasa, ya habíamos dicho, de abortos precoces muy alta, de muerte fetal intrauterino, de retraso de crecimiento y de prematuridad. Esta tasa alta de abortos, sobre todo en mujeres que tienen el anticoagulante lúpico y la anticardiolipina positivos, van a ser abortos muy precoces por una trombosis de los vasos de las vellosidades coriales que van a desvitalizar la placenta y van a hacer que se produzca el aborto. Fíjense ustedes que la incidencia de abortos espontáneos en el lupus puede ser superior al 40%, abortos espontáneos, frente a 10 o 15% de la población general. De estos embarazos, y llega al tercer trimestre, un porcentaje altísimo, ¿no es cierto?, va a presentar muerte intrauterina. Entonces, vean ustedes, si no abortó, si no tuvo problema, la posibilidad de que tenga una muerte intrauterina es grande. De todos estos embarazos, un porcentaje bastante considerable se los va a perder. O sea, el embarazo en la lúpica tiene una probabilidad bastante significativa de que se lo pierda.
Entonces, ¿cuál es la morbilidad fetal y neonatal? Básicamente, la prematuridad, prematuros extremos, ¿no? Puede llegar a 50-60% de los fetos que sean prematuros. El retardo de crecimiento intrauterino, hasta el 30%, ¿no? Van a ser fetos con retardo de crecimiento intrauterino por alteraciones vasculares a nivel de la placenta, alteraciones que son mediadas por el antígeno anticuerpo. Y el lupus neonatal. El lupus neonatal, lamentablemente, nos va a traer también problemas en estas pacientes y lógicamente que nosotros podemos prever esa situación. En el lupus neonatal habíamos dicho que los anticuerpos, el anti-SSA o RO y el anti-SSB o LA, eran marcadores de lupus neonatal, ¿no? O sea, en realidad de lupus perinatal, porque ya atacan al feto dentro de la madre y lógicamente el feto va a nacer con un lupus neonatal que se traduce en dos procesos bien importantes que va a traer el feto. Primero, la dermatitis y el bloqueo aurículo-ventricular, ¿no? Este bloqueo aurículo-ventricular muchas veces nos va a hacer confundir con un sufrimiento fetal. Estos fetos muchas veces tienen frecuencias cardíacas bajas, ¿no? De repente auscultamos y encontramos un feto con 80, con 90 de frecuencia cardíaca, que si lógicamente, si no sabemos que tiene estos anticuerpos, podemos interpretar como es un feto que está en un sufrimiento fetal y que está yendo a la muerte. Pero conociendo estos anticuerpos, sabemos que puede ser un bloqueo auriculoventricular, que es el que está determinando esta frecuencia. Estos niños que nacen pueden tener también fotosensibilidad, hepatitis, neumonía, anemia, leucopenia y trombocitopenia asociadas al lupus neonatal. Acá es importante que estos niños cuando nacen muchas veces necesitan un marcapaso externo. Hay que usar hasta ponerles un marcapaso que hay que ir cambiándolo periódicamente hasta que complete su desarrollo y lo va a usar de por vida, ¿no? Que en cierta medida compensa un poco este bloqueo, ¿no? Hasta donde se pueda usar este marcapaso y hasta donde sea útil. Los anticuerpos antifosfolipídicos ya habíamos hablado. Estos anticuerpos que están presentes básicamente en la muerte fetal, son básicamente anticuerpos que nos van a dar falsa serología a la sífilis, el anticoagulante lúpico y el anticuerpos anticardiolipina. Fíjense, estos anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Pueden ser del tipo IgM o del tipo IgG o IgA. Los IgM son los de mayor riesgo para muerte fetal, y ya sabemos por qué. Porque estos son de volumen pequeño, pueden atravesar la placenta, depositarse en las vellosidades coriales y traernos, lógicamente, una infartación de los vasos de estas vellosidades y el aborto es mucho más frecuente. Bueno, esto no vamos a ver, es una relación. Entonces, en este caso de anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico, el problema estaría acá en los vasos vellositarios que paulatinamente se van a ir trombosando, van a ir alterándose y lógicamente la sangre que puedan llevar hacia el feto va a ser cada vez menor o puede desprenderse una buena parte de esta placenta, ¿no? Todo esta es una extensión considerable y lógicamente entre la muerte del feto o si esa trombosis es paulatina, es retardo de crecimiento intrauterino. ¿Cómo hacemos el seguimiento del embarazo de una mujer con lupus? Entonces, acá el embarazo hay que considerar en una paciente con lupus desde ya es de alto riesgo y requiere la colaboración no solamente del internista, sino básicamente del reumatólogo,
Entonces trabajarán aquí el obstetra, el reumatólogo y un internista para poder controlar las alteraciones que vaya teniendo esta mujer. En principio, las visitas prenatales deben ser mensuales hasta las 20 semanas, luego cada 15 días hasta los 32 y semanales hasta el parto. Es el periodo más crítico a partir de las 32 semanas y donde ya se van a manifestar más notoriamente el impacto del lupus sobre el feto, el impacto del lupus sobre la madre. A partir de las 32 semanas ya vemos retardos de crecimiento, vemos alteraciones en el Doppler umbilical, en el Doppler cerebral medio, etcétera, etcétera, en estos fetos que muchas veces hay que sacarlos a esta edad, 32, 34 semanas. El seguimiento incluye el control del lupus, o sea, los anticuerpos, los complementos, ¿no? Que deben ir siendo un parámetro importantísimo. Ya hemos dicho, el complemento va bajando cuando el lupus se va exacerbando. Los complementos que usamos es el C3, C4, excepcionalmente el CH50. Hay que hacer control hematológico, básicamente las plaquetas. Es un mal pronóstico el que vayan bajando. El control renal, la aparición de agravamiento, se va a traducir básicamente en una alteración de la creatinina, ¿no? Y una proteinuria significativa. El control inmunológico del embarazo para determinar el nivel de anticuerpos anti-LO, anti-LA, ¿no? Anti-SMIT y anticuerpos antifosfolipídicos en forma seriada cada 2 a 3 meses, ¿no? Entonces acá, esto no es que una vez se lo hace y se acabó, sino que el control debe ser por lo menos 2 o 3 veces durante todo el embarazo y ver los niveles que están estos anticuerpos. Esto ya hemos hablado, los anticuerpos anti-DNA y el complemento como factores de actividad del lupus, ¿no? Es importante recomendar que el embarazo llegue a término o lo más cercano posible al término, salvo que haya alguna contraindicación que nos lleve a acabar más o menos alrededor de 32, 34 semanas. Pocos embarazos llegan a término, ¿no? O sea, por muy bien controlados que estén, realmente la prematuridad es alta en estos embarazos, como hemos visto, y lógicamente cuando aparece una enfermedad concomitante como la hipertensión arterial, etcétera, nos obliga a acabar mucho más precozmente. El control del bienestar fetal, o sea, nosotros cómo nos vamos a ir, cómo vamos a ir viendo cómo está realmente el feto. Acá hay que tomar varios parámetros que son indicativos de cómo está el feto dentro del útero. Primero, la ecografía para ver el crecimiento fetal. Si está creciendo dentro de las curvas establecidas para cada edad. El feto está creciendo adecuadamente, está en un percentil entre 10 y 90, o está por debajo de esos percentiles, etc. Hay que ir viendo si el crecimiento fetal se ajusta a las tablas que tenemos para cada edad gestacional. El grado de madurez placentaria también. Las placentas, cuanto más infartos, cuanto más trombosis, cuanto más vasculitis, etcétera, se van a ir, si quieren, envejeciendo más prematuramente. Y eso lo notamos con la ecografía, tanto con la Doppler como con la convencional por la segmentación y por la calcificación, y con la Doppler por las alteraciones que hay en el flujo, tanto uteroplacentario como fetoplacentario. La cantidad de líquido amniótico es importante. Ustedes saben que una buena parte del líquido amniótico es producido por la orina fetal, sobre todo ya cuando el embarazo está ya mayor. Entonces aquí la disminución del líquido amniótico denota que hay una menor filtración renal debido a una centralización de la circulación para proteger el sistema nervioso central.
¿no? Entonces, el líquido amniótico es un indicador también de se puede decir, de un estado de la placenta y del feto, ¿no? En placentas insuficientes o en fetos ya con redistribución, la cantidad de orina va a disminuir y por lo tanto el líquido amniótico también. El control del ritmo cardíaco al feto, sobre todo los que tienen anticuerpos anti-RO y anti-LA, pueden tener arritmia, pueden tener bradicardia, que es indicativa de los anticuerpos que pasaron de la madre al feto. La flujometría Doppler umbilical es importante ver cómo están los flujos sanguíneos en el cordón umbilical, en la cerebral media, ¿no? Usamos el istmo aórtico también como un parámetro. En fin, el Doppler es importantísimo en este caso. La cardiotocografía fetal, vale decir, el registro cardiográfico del feto, en forma no estresante, ver si durante los movimientos acelera o no acelera ese corazón. Si acelera, bueno, pues es un indicador de bienestar fetal. Si no acelera ese corazón o se queda, o más bien desciende, es un indicador de daño o de, si quieren ustedes, de malestar fetal, de que el feto no está en buenas condiciones de salud, está con alguna insuficiencia que está determinando que el feto, en lugar de responder con aceleración, responda con disminución de la frecuencia cardíaca. La ecocardiografía fetal entre 17 a 18 semanas, a las 24 y a las 30 semanas, si la madre es portadora de anti-RO o anti-LA, para diagnóstico de bloqueo auriculo ventricular o de alguna otra alteración cardiológica, estamos obligados a hacer esta ecografía del corazón fetal y ver cómo están las cámaras, el cierre de válvulas, los vasos si están normales, etc. En fin, ver la integridad. Fármacos empleados en el lupus y durante la gestación. Acá también nosotros vamos a ver que el fármaco más empleado es la prednisona, ¿no? Como corticoide. Usamos los antipalúdicos de síntesis, la hidroxicloroquina, que se la dosifica de acuerdo a la gravedad del cuadro. Todos estos dos corticoides y antipalúdicos de síntesis se los usa en el lupus para poder estabilizar, para poder controlar esta enfermedad. Ya les digo que esta enfermedad se la puede controlar, pero no se la puede sanar. Inmunosupresores como el metotrexate, la ciclofosfamida, la azathioprina y la ciclosporina A, se las usa como inmunosupresores cuando vemos que no hay alternativa y la respuesta de corticoides es insuficiente. Los antiinflamatorios no esteroideos no los usamos por el hecho de que van a producir un cierre prematuro del conducto arterioso, que es el que deriva la circulación fetal, la sangre que va a los pulmones, como estos están colapsados, el ventrículo derecho bombea sangre, va a los pulmones, pero como estos están colapsados no reciben toda esa sangre, sino que una buena parte es derivada por el conducto arterioso de vuelta a la aorta fetal para que recircule. Porque el momento que este conducto arterioso se cierra es el momento del nacimiento. Cuando el feto nace, hace la primera inspiración, infla los pulmones, entonces la sangre que manda el ventrículo derecho ya puede llenar los pulmones y este conducto ya es innecesario. Entonces, paulatinamente se va cerrando por acción de las prostaglandinas que van a ir disminuyendo y van a permitir el cierre. Cuando nosotros usamos antiinflamatorios no esteroideos, estamos inhibiendo las prostaglandinas y ese conducto se puede cerrar prematuramente con el feto dentro del vientre y tener problemas. Entonces, por eso es que no usamos estos antiinflamatorios. Bueno, aquí nos quedamos, estamos ya en la hora.
Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Doctor, ¿la gestación es compatible cuando la paciente se le trata con metotrexate, más aún en la fase inicial del embarazo, que es un inhibe la proliferación del trofoblasto? No. O sea, en realidad estos inmunosupresores están contraindicados en el embarazo, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del embarazo y básicamente en el primer trimestre. Se usa en caso extremo cuando no hay otra alteración, pero también el impacto sobre el feto es grande. Están totalmente contraindicados al principio del embarazo, ¿no? Entonces, si es que hay que usar, se los usa a dosis mínimas, pero por encima de las 20 semanas de gestación. Y doctor, cuando se presentan las contraindicaciones del embarazo, o sea, una enfermedad activa, grave, severa, que afecte riñones, ¿sería indicación de de finalización del embarazo cuando la enfermedad está muy grave o es reciente? Mira, para que una mujer se embarace, hemos visto que los niveles de creatinina, los anticuerpos y presión arterial, todos deben estar en parámetros controlados. Ahora, si esto aparece durante el embarazo, hay que ir tratando, ¿no? O sea, en algunos casos que sea incontrolable, hay que finalizar el embarazo, porque si no, la paciente se nos va a morir y el feto también, ¿no? Si nos aparece una hipertensión severa, una disfunción renal marcada, que no la podamos controlar con los fármacos habituales, entonces lo aconsejable es interrumpir la gestación. Acá hay que ser bien claro, cuando la descompensación es marcada en la madre, es lo mismo que en la preeclampsia. Cuando vemos que no podemos ya controlar, hay que finalizar el embarazo. Es en realidad una terapia coadyuvante. En este caso, el finalizar el embarazo puede ayudar, pero ya nos permite usar otro tipo de medicamentos que no lo que van a ser mucho más efectivos para la madre y que lógicamente no van a dañar al feto. Gracias, doctor. Bien, nada más, entonces les agradezco su atención. La próxima clase la hacemos el próximo martes, Dios mediante. Cuídense, protéjanse y bueno, pues sigamos en esta etapa que nos ha tocado vivir. Gracias por su atención y hasta el martes. Hasta el martes, Doc. Hasta luego, Chao, doctor. chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, Chao, doctor. chao, chao.